Cuando pensamos en esta exposición, pensamos en dos artistas que tuvieran puntos de confluencia, aunque fueran de generaciones muy distintas. Y el punto de confluencia está en el realismo de ambas. El realismo, hiperrealismo en el caso de Claudia, realismo en el caso de Manuela, pero realismo con matices, porque tanto en una como en otra hay una vertiente en las dos mágica, una vertiente surreal, tanto en una como en otra. Y por eso pensamos que ese es el punto de unión por el cual estas dos artistas han sido, digamos, hemos pensado en el museo para que expongan juntas, y de hecho cuando veáis las obras evidentemente que las hemos puesto además en relación las unas con las otras, no una pared para Claudia, una pared para Manuela, sino jugando en esa interrelación se ve perfectamente ese vínculo que puede establecerse entre las dos. Per a mi és la veritat que és un orgull el exposar els meus quadres al costat de les obres de Manuela Ballester. Jo coneixia l'obra de Manuela per veure alguns quadres penjats així en el museu, però no havia vist tots els 16 quadres que teníem en total en depòsit, i la veritat que és un orgull i una satisfacció per mi. A més, pensant una dona que ha tingut una trajectòria tan potent i tan forta, que tot el que ha viscut des que va tindre que fugir de València, anar-se'n a França, de França a Mèxic, de Mèxic a Berlín, i sempre estan a la sombra del seu home. Más que hablar sobre la vida de Manuela, yo creo que lo importante, lo que más me gustaría resaltar de su existencia y de su carrera como artista es los puntos de contacto tan reales y tan a pie de suelo, ¿no? De tierra con cualquier mujer artista, sea de la época que sea. Yo creo que independientemente de las circunstancias tan difíciles que le tocó vivir a ella, con la guerra civil por medio y los exilios y demás, es cierto que la carrera artística de las mujeres es muy accidentada, porque casi siempre sufre muchos altibajos, muchas interrupciones por el tema de la crianza, por todos los obstáculos que hemos tenido habitualmente para hacer visible nuestra obra. Y entonces a mí me parece especialmente vigente el personaje de Manuela como tal, y una mujer con la que es muy fácil que las mujeres artistas de hoy en día nos sintamos identificadas. Jo en aquesta exposició he portat un poquet de tot que me representa en la meva obra. He portat uns quadres que són en ceràmica i en vidre, en cabanya en nosaltres que són unes teles, uns fardos i després les frutes característiques. I les dos compaginen molt bé en l'obra de Manuela, perquè en les que són les obres meues en vidre, ella porta també molt de vidre, i la veritat que conjunten les dues coses fan un casament perfecte. Es un diario muy interesante en tanto y cuanto que es como muy detallista, y que los diarios son difíciles de... Yo he encontrado cosas que me han llamado la atención, porque yo los conocía del mogollo de dentro, de todos los días, de comer, la yaya diciendo, Manolita, baja, que ya está el menjar. ¿Y qué has fet? Pues he fet bunyols o lo que siga, ¿no? Y habla de sus hijos, habla de muchas cosas.